La idea de esta conexión es que os pueda hacer una pequeña introducción al mundo normativo de normas técnicas y en concreto será la introducción para que conozcáis las normas técnicas que hay relacionadas con ergonomía laboral vinculadas directamente a la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Ya me ha presentado Aquiles, soy Enrique Álvarez Casado, un placer conoceros, poder compartir estos minutos con vosotros. Y también, como ha comentado Aquiles, soy miembro de los grupos de trabajo, tanto a nivel europeo como a nivel ISO, donde estamos redactando y revisando las normas técnicas de esta materia. Simplemente un poco de contexto. Cuando estamos hablando de una norma en general no deja de ser un documento cuyo objetivo de este documento es estandarizar. Por eso se le llama norma, ¿no? Estandarizar el conseguir una uniformidad, ya sea en productos o en servicios, independientemente de las empresas, los ámbitos geográficos, etc. Y así garantizar y asegurar una optimización de esos productos y servicios de cara a los usuarios. Cuando ya hablamos de, digamos, una norma, podría ser una disposición legal de un país no deja de ser una norma, es establecer ese estándar de comportamiento en la sociedad, pero estamos hablando de normas técnicas. Y cuando hablamos de normas técnicas, entonces ya no es comportamiento ante la sociedad, sino son especificaciones técnicas de productos o servicios determinados. En nuestro caso, estamos hablando de un servicio, estamos hablando de hacer gestión de riesgos relacionados con la posible producción debido a las condiciones laborales de trastornos musculoesqueléticos. Es importante saberlo. Una norma técnica no es un documento de obligado cumplimiento. Es un documento de referencia opcional, optativo. Cada entidad, cada profesional, cada asociación, cada agrupación de empresas puede decidir el cumplimiento o no de una norma técnica. Hoy en día, cuando hablamos de normas técnicas en empresas, en los últimos 20 años ha habido bastantes revoluciones. Es decir, hoy en día ya se habla de normas técnicas ISO en las empresas, principalmente relacionadas con temas de gestión medioambiental y gestión de calidad, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de una ISO 9000, por ejemplo? Entonces, esta evolución que ha habido en las empresas cuenta a nuestro favor. En las empresas no han oído hablar de normas técnicas relacionadas con la prevención de trastornos musculoesqueléticos, pero el hecho de que ya estén asegurando el cumplimiento de normas ISO relacionadas con otras materias nos abre puertas. El decir que en una empresa, en una entidad, el decir que estamos intentando cumplir una norma ISO relacionada con el tema que nos toca, le va a dar mucha mayor seriedad. Por tanto, son documentos muy útiles, son de referencia, no son de obligado cumplimiento, a no ser que haya un país donde en una disposición legal, dentro del texto de la disposición legal, hagan referencia directa a esa norma técnica. Por ejemplo, para cumplir con los criterios establecidos en tal ley, en tal reglamento, se deberá seguir lo establecido en
la norma ISO X o la norma europea X. Excepto que no suceda eso, que no tengamos una disposición legal que haga una referencia directa a una norma ISO, son documentos de referencia. Por ejemplo, en el tema que nos toca, en Europa hay algunos países donde su marco legal hace referencia directa a estas normas ISO. Y por tanto, en esos países son de obligado cumplimiento. Vale, ya hemos hablado de qué es una norma, técnica, su utilidad. Vamos a hablar de normas técnicas de ergonomía. Las normas técnicas de ergonomía tienen ya una cierta historia, aunque ahora mismo os parezca algo novedoso, y se empezaron a desarrollar en Alemania. En Alemania, su cuerpo normalizador se llama DIN, y muchos lo conocemos, por ejemplo, por el formato de hojas de papel DIN A4, ¿no? Son estándares alemanes que se conocen a nivel mundial. Las normas DIN. Entonces, dentro del cuerpo normalizador, en el año 70, hace muchos años, algunos de vosotros no habíais nacido, otros ya sí, se fundó el Comité Técnico de Ergonomía dentro de DIN. A los pocos años, 5 años después, ya existía evidentemente el cuerpo normalizador ISO, que es internacional, que ya no tiene un ámbito geográfico determinado, sino es global, mundial, podríamos decir. A los 5 años se funda el Comité Técnico 159, que es el Comité Técnico Normalizador de cuestiones relacionadas con la ergonomía. Y evidentemente las primeras normas técnicas que se publican son las alemanas, que en esos 5 años ya habían hecho un trabajo normalizador. 17 años después se funda el Comité Técnico 122 de Ergonomía a nivel europeo, tanto en el CEN, es el Centro Europeo de Normalización. Como ya sabéis, 36 años después, el año pasado, se fundó el Comité Técnico de Ergonomía en Perú. Y aunque podáis pensar que las cuestiones normalizadoras y legales en Europa no os interesa para nada, porque no formáis parte de Europa, cuando estamos hablando de aspectos técnicos es importante considerarlo, porque, como habéis visto, es de donde nace la ergonomía laboral, y todo el trabajo normalizador que se ha hecho hasta ahora son documentos de referencia muy útiles. Así que os voy a introducir igualmente en la cuestión de normas técnicas a nivel europeo. En este centro normalizador europeo hay 33, es decir, cada país, cada estado tiene su cuerpo normalizador, pero hay la unión de 33 cuerpos normalizadores de 33 países diferentes, son los que constituyen el Centro Europeo de Normalización. Y dentro de toda esa estructura de normalización, es importante resaltar que se trabaja de una manera descentralizada, es decir, no existe una jerarquía donde al final la cúpula de estas instituciones son las que deciden qué normas técnicas se aprueban y publican y cuáles no, sino que está completamente descentralizado. Los cuerpos normalizadores solo trabajan coordinando la gestión. Al final, la normalización la hacen los miembros.
Y si bajamos en la estructura, esta estructura normalizadora se compone finalmente de grupos de trabajo. Grupos de trabajo donde participan expertos en ese tema de diferentes países, especialistas, técnicos, científicos, y son ellos, este grupo de trabajo, el que consensúa, redacta y elabora las normas técnicas. Hoy en día en el cuerpo normalizador europeo tenemos más de 60.000 especialistas participando en el desarrollo de normas técnicas. Bien, otro tema que creo que es importante por el hecho de que al final hemos dicho que son documentos de referencia y como muchos de vosotros habréis hecho en alguna ocasión, uno busca en Google documentos de referencia porque se presenta ante un problema en la empresa, no sabe cómo abordarlo, no tiene el know-how, el conocimiento, y lo primero que hace es buscar en Google. Y normalmente lo que nos encontramos en Google, nos encontramos muchas cosas, publicadas por mucha gente diferente, muchos autores diferentes. Incluso pueden ser documentos que a primer golpe de vista nos puedan dar una mayor fiabilidad en cuanto al conocimiento que contienen esos documentos, porque han sido publicados por instituciones de la administración pública de países de referencia. Por ejemplo, documentos publicados por el NIOSH, el Instituto sobre Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, o si los buscamos en castellano, podríamos hacer referencia a documentos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que son, digamos que son institutos que forman parte de la administración pública, por tanto son públicos, entes públicos, que promueven y desarrollan conocimiento en esta área. Cuando leemos un documento publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el Instituto Nacional de Estados Unidos o por cualquier otra entidad o universidad, pueden ser documentos muy buenos, elaborados de una manera muy rigurosa, o pueden ser documentos que tienen conocimiento sesgado. Al final, un autor, cualquier autor, cualquier persona, cualquier especialista va a tener sus limitaciones, evidentemente. Y esto os lo explico porque existe el modelo de normalización hace que este posible sesgo de que el autor de un documento quizás no conozca toda la literatura científica, no tenga todo el conocimiento desarrollado a nivel mundial hasta la fecha, cuando hablamos del desarrollo de normas técnicas, tiene una estructura que minimiza esta posibilidad. Partimos del grupo de trabajo, como os he dicho, donde ya participan especialistas en esa materia de diferentes países del mundo, con diferente know-how, con diferente cultura. Estamos hablando de prevención de riesgos laborales. El concepto de riesgo lo entienden de manera diferente, por ejemplo, ya en el norte de Europa que en el sur de Europa. El concepto de evaluación de riesgos se interpreta de una manera diferente en diferentes países del mundo. Y todos estos especialistas, al final, cuando redactan una norma técnica, tienen que conseguir un consenso. Se trabaja en la redacción del documento entre 2, 4, incluso hasta a veces 5 años, hasta que el grupo de trabajo da por finalizado el primer borrador de la norma técnica. En ese momento, ese borrador se hace circular por todos los países
que pertenecen, por ejemplo, a ISO o a CEN, que a nivel nacional tienen comité técnico de ergonomía, tienen especialistas de ergonomía, pero no han tenido la oportunidad de participar en este grupo de trabajo. Se circula este borrador y lo que se solicita es la revisión y la aprobación y el envío de comentarios, sugerencias de mejora, rechazos que pueda haber por especialistas del resto de países del mundo. Toda esa información, ese feedback, realimentación, la recibimos en el grupo de trabajo. Comentario a comentario, sugerencia a sugerencia, se discute y se consensúa. Se adoptan esas mejoras cuando se consensúa que es una buena aportación que ha hecho los especialistas de tal país, o se rechaza dando argumentos y respondiendo a los especialistas de ese país el por qué se ha rechazado esa sugerencia. Por lo tanto, veis que es un modelo muy participativo, donde participan cientos de especialistas y expertos en la materia del mundo, y estos filtros, este continuo filtraje de conocimiento, de que no se establezcan criterios erróneos, dado el know-how que haya en la literatura científica hasta la fecha, minimiza ese posible sesgo que podemos hacer cualquier autor cuando redacta una publicación científica o técnico-divulgativa o publica un libro. Y así tenemos, hoy en día hay, digamos, cientos de cuerpos normalizadores en los diferentes ámbitos geográficos y en los diferentes países. A nivel del Centro Normalizador Europeo, he comentado que tenemos el Comité Técnico 122 de Ergonomía. Dentro de este comité técnico se estructura en grupos de trabajo y existe un grupo de trabajo, es el grupo de trabajo 4, sobre el ámbito de la biomecánica. Y en este grupo de trabajo 4 es donde se desarrollan las normas técnicas relacionadas con la identificación, análisis, evaluación y gestión del riesgo que se puede derivar de la actividad física en el trabajo. De las normas desarrolladas en este grupo de trabajo, las más importantes son estas 4 que he señalado en rojo, que son la serie de normas 1005. Tenemos la 1005 parte 1, que es de términos y definiciones, la 1005 parte 2, sobre manipulación, el problema de la manipulación manual de cargas, la 1005 parte 4, sobre el posible problema, gestionar el posible problema relacionado con posturas y movimientos de diferentes segmentos corporales, la 1005 parte 3, sobre relacionada, dirigida a establecer unos límites de fuerza a ejercer por las personas durante su actividad laboral, y la 1005 parte 5, sobre el trabajo repetitivo, movimientos repetitivos de extremidades superiores. Bueno, aquí hay una imagen ya de hace unos años, de una de las reuniones de este grupo de trabajo. En concreto, ahora me he pasado a ISO. Cuando estamos hablando de ISO, hay un convenio, se le conoce como el Convenio de Viena. Se firmó un convenio entre el Centro Normalizador Europeo e ISO para que ambas entidades, que tienen un ámbito geográfico muy grande, no duplicaran esfuerzos en normalizar y, por tanto, desarrollar normas técnicas sobre el mismo tema, sino que se trabajara de una manera coordinada y conjunta. De hecho, nos juntamos presencialmente 2 veces al año. En alguna parte del mundo se organiza una reunión, 2 reuniones al año.
donde participamos los especialistas en esa materia. En esas reuniones estamos tanto los especialistas, el grupo de trabajo de CEN a nivel europeo, como de ISO. Por tanto, a nivel europeo somos especialistas de diferentes países de Europa y a nivel ISO, además de los de Europa, hoy en día hay participación de especialistas, lo voy a decir de memoria, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de Brasil y ya está. Espero que en un futuro de Perú. Entonces, en estas reuniones las aprovechamos de una manera intensa esos 2-3 días para discutir y consensuar avances en la redacción de estas normas o en la revisión de las normas actuales, actualización, y el resto de trabajo lo hacemos a distancia por comunicación por correo electrónico o videoconferencia. La próxima reunión está organizada para inicios de noviembre, que se realizará en Barcelona. La organizaremos nosotros. Bien, ISO tiene el mismo objetivo al final que CEN, que he comentado a nivel europeo, pero de una manera más global. Hoy en día se han desarrollado normas técnicas de cualquier tema. O sea, tenemos hasta normalizado cómo tienen que ser las papeleras que hay en las playas. O sea, cosas de detalle muy concretos para que aseguren la calidad de los servicios y de los... Con Aquiles ya habéis hablado del trabajo que se está haciendo de copy, de los avances que hay al respecto y espero que se acabe de organizar esta cuestión normalizadora en breve. Bien, cuando hablamos de la gestión de los riesgos que se pueden derivar de la actividad laboral, en concreto debido a la actividad física, la exigencia física del cuerpo que puede llegar a generar trastornos musculoesqueléticos con el tiempo, se está trabajando, fijaros que aquí la estructura normalizadora es más grande, el Comité Técnico de Ergonomía, el 159, se estructura en subcomités técnicos. Y tenemos un subcomité técnico, el número 3, sobre antropometría y biomecánica. Y las normas que se han trabajado en este subcomité técnico tiene un grupo de trabajo, que es el relacionado con el área de biomecánica y otro grupo de trabajo con las cuestiones de antropometría. El grupo de trabajo de biomecánica en el que participamos, las normas más importantes publicadas hasta la fecha son la serie de normas 11.22.8. Tenemos la norma 11.22.8, parte 1, sobre el levantamiento y transporte manual de cargas, por tanto, criterios para la identificación, para el análisis, para la evaluación de estos riesgos y orientaciones para su gestión. La ISO 11.22.8, parte 2, relacionada con los riesgos derivados del empuje y tracción de cargas, y la 11.22.8, parte 3, relacionadas con el trabajo repetitivo, movimientos repetitivos de extremidades superiores. Así que, como hemos visto, tenemos hoy en día unos documentos técnicos que han sido elaborados por especialistas, pero consensuados con especialistas no solo del grupo de trabajo, sino especialistas de muchos países del mundo. Finalmente se han sometido a votación y para ser publicados ha tenido que haber una aprobación mayoritaria de todos los especialistas del mundo. Y estos documentos normativos
tan elaborados, hoy en día nos dan una información muy útil, todo y que son voluntarios, muy útil de cómo abordar esta problemática en las empresas. Y el modelo que se ha seguido es un modelo de gestión de riesgos laborales que podríamos aplicar de una manera estándar a otros ámbitos, a otras disciplinas técnicas, como podrían ser temas de seguridad industrial. Por ejemplo, cómo se gestiona en una empresa el riesgo de caída a distinto nivel. Pues tendríamos el especialista, va a ir a la empresa, va a analizar la actividad laboral que se hace, el proceso, va a identificar los peligros. Hay uso de escalera, es el peligro. El uso de la escalera tiene el potencial de causar daño derivado del riesgo por caerse a distinta altura. Y una vez identificado, hay que evaluar ese riesgo. Por tanto, vamos a hacer una evaluación del riesgo cuando este riesgo, debido a las características de la escalera, a las características del entorno donde se está utilizando, cómo se está, de la actividad laboral que se realiza con la escalera, derivamos que el riesgo de que la persona se pueda llegar a caer es significativo, porque la probabilidad, si se cae, el daño es importante, y la probabilidad de que se caiga, debido a todos estos factores de riesgo, es significativa. Deberemos iniciar una planificación de acciones para controlar ese riesgo y poderlo reducir, tanto técnicas como organizativas. Una vez las llevamos a cabo, habrá que hacer un seguimiento de la implantación de esos cambios en el entorno laboral, se realizará un seguimiento, ha habido un cambio en el entorno laboral y eso requiere de nuevo iniciar este sistema, esta rueda basada como en un modelo de mejora continua. Este modelo, con un ejemplo tan sencillo que os he expuesto, como puede ser un riesgo de seguridad laboral derivado del uso de una escalera, es el mismo modelo que vamos a utilizar en la gestión de los riesgos derivados de la actividad física de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Tanto, vamos a tener que identificar los peligros, realizar un mapa de identificación en todo el proceso, en toda la empresa. Todos los peligros identificados se van a evaluar. La gravedad del daño ya es conocida. La gravedad del posible daño que se pueda derivar es el desarrollo de un trastorno musculoesquelético y, por tanto, la evaluación del riesgo se va a centrar en cuantificar, en estimar la probabilidad de que eso suceda. Y dependiendo de si la probabilidad de que suceda el trastorno musculoesquelético es significativa, porque es significativamente superior a las personas no expuestas a esos peligros, significa que el trabajo puede llegar a generar ese trastorno musculoesquelético, la propia actividad laboral, más allá de que se desarrollen los trastornos debido a características individuales, actividades extralaborales, porque hemos determinado que la probabilidad de que un trabajador desarrolle un trastorno musculoesquelético expuesto a estas condiciones de trabajo es significativamente superior a aquel que no estuviera expuesto a estas condiciones. Y en ese caso vamos a tener que desarrollar, gestionar unas actividades, unas intervenciones para controlar esos riesgos, para o eliminarlos, eliminando el peligro directamente, o reducir el riesgo de manera que consigamos que ese grupo de trabajadores tengan la misma probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético que personas no expuestas.
Estas medidas que pueden ser tanto organizativas como técnicas, de cambios de procesos, de maquinarias, de tecnología, o organizativas, como asignación de tareas, rotaciones, pausas, periodos de recuperación, etcétera. Cualquier cambio significativo en la actividad laboral va a requerir, le haremos un seguimiento porque va a requerir de nuevo que iniciemos otra vez el ciclo y volvamos a identificar si ante la nueva realidad laboral hay presentes peligros y, por tanto, aquellos peligros de nuevo volver a evaluar, controlar. Esquematizándolo, lo podríamos explicar como que vamos a identificar todos los diferentes peligros relacionados con el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, por tanto, condiciones de trabajo que pueden llegar a desarrollar, pueden tener ese potencial de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Vamos a identificar cada uno de ellos, estos peligros. Cuando identificamos un peligro, cada peligro identificado, vamos a hacer una estimación del riesgo, y el concepto de estimación del riesgo es: somos capaces de una manera más rápida, sin dedicación de muchos recursos, sin tener que hacer mediciones analíticas del potencial problema, podemos llegar a concluir de una manera fiable y válida de que no hay un problema porque el riesgo es totalmente tolerable. En ese caso, ya sabemos que hasta que no haya de nuevo en el futuro un cambio significativo, no volveremos a poner en marcha la rueda. Es el sistema de gestión. Pero si cuando hacemos esa estimación, o bien no somos capaces de derivar una conclusión porque necesitamos realizar analítica, o bien ya somos capaces de concluir de que puede haber un problema, puede haber un riesgo significativo, antes de realizar ningún paso para abordarlo, lo que vamos a hacer es una evaluación analítica de ese riesgo. Evaluación analítica significa que vamos a medir, identificar, medir y valorar de una manera cuantitativa cada uno de los factores de riesgo que están presentes, y con esta información, con esta analítica, vamos a concluir si hay un riesgo significativo, si la persona tiene una probabilidad significativamente mayor a las personas no expuestas, y en ese caso, entonces debemos ir a eliminar el peligro o reducir el riesgo. Una vez hecha la actividad, hemos hecho intervenciones sobre el entorno laboral. Como es un cambio significativo, de nuevo tendremos que volver a valorar ante la nueva situación laboral, que es este ciclo, volveremos a hacer una estimación del riesgo y una evaluación del riesgo. Los criterios para cada uno de los pasos en este sistema de gestión, los criterios técnicos, analíticos, límites establecidos según los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha, toda esta información para cada uno de los peligros están establecidas en estas normas técnicas. Y vais a trabajar durante este módulo con Aquiles en detalle lo establecido en la norma ISO 11226 relacionada con la evaluación de posturas estáticas de trabajo, la norma ISO 11228 parte 1 de cómo realizar la identificación, estimación, evaluación analítica de los riesgos, del riesgo relacionado con levantar
manualmente objetos que tienen un peso. ¿Y para qué lo levantamos? Para depositarlo en otro lugar. Esa es nuestra actividad laboral. Con o sin transporte manual. Vais a trabajar la ISO 11228, parte 2, donde los objetos que pesan ya no los levantamos, no los agarramos, pasamos a sujetar su peso para depositarlo en otro lugar, sino que ese peso está, o bien lo vamos a transportar, a cambiar de ubicación, deslizándolo sobre una superficie, o bien porque está sobre un equipo que tiene ruedas. Y la manera de cambiarlo de ubicación, sea deslizándolo sobre una superficie o moviendo este equipo con ruedas, es realizando una fuerza de empuje, empujando o traccionando o jalando la carga. Y por último vais a trabajar la ISO 11228, parte 3, relacionada con el riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores. Tanto las dos anteriores habéis visto que van dirigidas principalmente a posibles trastornos en la espalda, incluso en los hombros o en las rodillas. En cambio, la parte 3, la 11.22.8 parte 3, va dirigida a la gestión del riesgo por el uso intensivo de las extremidades superiores y al final puedes desarrollar trastornos musculoesqueléticos que también conocéis, como incluso llegar a tener una rotura en el manguito de los rotadores, o una epicondilitis, o un síndrome de túnel carpiano. Y estas normas, como hemos visto, se van a complementar en algunos criterios. ¿Cómo abordo este caso particular que tengo en mi empresa? La norma ISO puede ser que alguna situación no te establezca cómo analizar un caso muy concreto. En esas situaciones nos podemos complementar de las normas europeas, o a la inversa. Entonces son normas que al final van a formar un conjunto de documentos de referencia. Las normas europeas que he comentado antes creo que también os pueden interesar porque, digamos, fue un mandato de la Comisión Europea para desarrollar criterios. O sea, teníamos que desarrollar normas técnicas que establecieran criterios de ergonomía para asegurar una ley que tenemos a nivel europeo donde se establecen los requerimientos mínimos de las máquinas para que sean seguras y saludables. Entonces, el diseñador, fabricante o distribuidor de maquinaria debe cumplir esos requerimientos mínimos, debe asegurar que son máquinas seguras y saludables. Los aspectos de ergonomía, una vía opcional es asegurar el cumplimiento de estas normas técnicas. Por tanto, son unas normas técnicas, se las conoce como normas técnicas armonizadas, que nos van a dar los criterios para que la máquina sea saludable y finalmente le podamos poner una etiqueta que se le conoce como el marcado CE. Es un marcado obligatorio, es una autocertificación que hace el fabricante, distribuidor de maquinaria, diseñador de maquinaria, una autocertificación de que esa máquina cumple todos los requerimientos mínimos para asegurar que son seguras y saludables. Por tanto, para cuestiones incluso de importación que podáis tener en vuestras empresas de maquinaria, o si trabajáis en empresas que han desarrollado tecnología y las quieran exportar a Europa, esta cuestión es muy importante a considerar, que tengan el marcado CE. Si no, no es posible que esa tecnología esté en el mercado, ponerla a disposición en el mercado europeo. Yo creo que hasta aquí era lo que había
hablado con Aquiles que os iba a hacer esta pequeña introducción porque